La primera semana dormíamos como en el estacionamiento y era terrible porque nosotros dormíamos abajo y cuando llovía todo se filtraba. Aparecían gotas por todas partes. Todos nos decían, no, aquí no se puede, esto no se puede. Y nosotros, bueno, de alguna forma lo vamos a lograr. Una propiedad tiene 8 puertas, que es el segundo proyecto. La próxima inversión va a ser para una propiedad de 16 puertas. Me siento muy orgulloso de Cristina y Miguel. Impresionante. A los 37 años tienen su libertad financiera empezando desde cero con los desafíos más increíbles y ya tienen un modelo que los va a llevar a tener muchísima riqueza porque ya tienen libertad, pero ellos van a seguir creciendo porque ya saben cómo hacerlo y esta forma de pensar les ha ayudado a construir unos ingresos alternativos con bienes raíces que los va a llevar muy, pero muy lejos. Lo más importante para mí, además de las estrategias que vemos acá, de cómo encontrar oportunidades cuando no tengo crédito, cuando soy extranjero, cuando tengo muy poco dinero, de cómo construir con muy poco dinero, porque empezaron con $1,000 entre los dos y con una bebé de brazos. Impresionante lo que han hecho, pero lo hermoso es que tú lo puedes hacer. Este episodio está espectacular. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Cristina y Miguel, de nuevo, bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias, Carlos. Excelente. Contentos de estar de nuevo contigo y agradecerte también todo lo que hemos aprendido gracias a ti y a todo el equipo. Increíble. Ustedes empezaron de cero y ya tienen 8 puertas. Sí. Una propiedad tiene 8 puertas, que es el segundo proyecto, y el primer proyecto con el que iniciamos la mentoría es una construcción de 3 pisos, tiene 2 pisos de apartamento y un local comercial que actualmente utilizamos para nuestra empresa. ¿Y ustedes de dónde son? Nosotros somos de Venezuela. En el año 2016 comenzamos como a mirar la posibilidad de cambiarnos, ¿no? Porque la situación en Venezuela era complicada. Veníamos de un negocio familiar, de este mismo negocio del laboratorio en Venezuela, y decidimos, bueno, como comenzar las operaciones aquí en Chile en el año 2016. Fue un reto porque teníamos una niña pequeña y yo pensaba, bueno, si nos meten preso, quedo allá y mi familia. Entonces, al final ese fue como el gran impulso que me tomó de decir, bueno, vamos a Chile, que tengo la posibilidad, tengo algo de familia, tengo documentos y veamos si podemos iniciar el negocio. En ese proceso comenzamos, pero fue muy duro. La cultura aquí en Chile es muy desconfiada. Entonces, cuando tú llegas con mucha experiencia de otro lugar, lo que tienden a pensar es que no puede ser, que es mentira. Entonces, fue difícil empezar a tomar clientes, empezar a hacerse un nombre. Tuvimos varios procesos que fueron como de mucho aprendizaje. No voy a decir que fueron errores porque aprendí mucho, pero en ese proceso de trabajar, entendimos como que era necesario empezar a mirar un plan B, empezar a estudiar, a aprender cómo podíamos nosotros tener inversiones que no fuesen tan sacrificadas, que no dependieran tanto de nosotros, que pudiésemos hacer una inversión más inteligente. Y ahí fue donde Cristina empezó a mirar el podcast de Carlos Davis y me dijo, mira, tiene un programa, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, recuerdo que lo compramos con la tarjeta de crédito y yo creo que fue una súper gran inversión porque nosotros con lo que aprendimos en el programa, cuando aprendimos a evaluar las propiedades, entramos en una situación difícil con la sociedad aquí y necesitamos mudarnos porque habíamos cometido el error de construir el laboratorio en un terreno que no era nuestro, era de uno de nuestros socios. Y dijimos, bueno, tenemos que salir de acá. ¿Cómo lo hacemos? En principio era complejo, estábamos como en un círculo en el que te decían todo el tiempo, no, es imposible, no vas a poder comprar nada en Santiago es muy caro. Santiago es la capital acá en Chile y efectivamente las propiedades aquí son como el doble de donde nosotros estábamos. Pero no es imposible. Pero no es imposible y nosotros yo creo que somos un ejemplo de que no... Organizarse... Y sacarse las creencias limitantes que uno trae. Recuerdo la reunión que nos hiciste de coaching, que fue una cosa súper importante. Sí, yo creo que, o sea, nuestra vida está antes y después de esa reunión. Yo creo que me acuerdo del coaching que les hice a ustedes, que ustedes estaban empezando prácticamente el negocio y hablando del negocio y de las posibilidades con Venezuela y todo eso, pero es impresionante lo que han hecho. A mí lo que me encanta y tengo la fortuna
fortuna de tener otra pareja de venezolanos que están en Chile que han sido súper exitosos y empezaron también como ustedes desde cero. Es que realmente lo que tú dices, me sobrepongo a las creencias y no oigo las voces de lo que dicen, sino me educo para lograr lo que yo quiero en cualquier lugar. Todos tienen desafíos y todos tienen oportunidades. Si me enfoco en lo que yo quiero, voy a encontrar las oportunidades. Entonces, ustedes tuvieron la suerte de terminar la sociedad, ¿cierto? Sí, nosotros, bueno, ahí tomamos tu recomendación, pues, y empezamos a ver cómo podíamos hacer para negociar, ¿verdad? Una salida de la sociedad o por lo menos tener la mayoría accionaria que nos permitiera tomar las decisiones que necesitábamos tomar. También tú nos recomendaste que o vendan o pongan a funcionar lo que tengan allá en Venezuela, que también eso fue algo bien difícil, pues, tomar la decisión, pero bueno, comenzamos con Airbnb, pusimos las propiedades que teníamos en Venezuela en Airbnb y nos fue súper bien. También logramos salir de la sociedad que teníamos en Venezuela, que también eso como que nos dio mucha más tranquilidad. Sí, al final hicimos un cambio de acciones. Decidimos entregar las acciones en Venezuela para quedarnos con las acciones aquí en Chile, a pesar de que la empresa aquí en Chile era más pequeña. Sin embargo, como no teníamos control de las cosas en Venezuela, decidimos por sanidad. Y ustedes no tenían ni patrimonio, ni tenían clientes, ni tenían credibilidad. Realmente fue confiando en ustedes mismos. Claro. Y luchar, o sea, salir todos los días a la calle, tocar 1000 puertas y que te cerraran, bueno, no importa, y seguir adelante, o sea, todos nos decían, no, aquí no se puede, esto no se puede, y nosotros, bueno, de alguna forma lo vamos a lograr, y los dos estábamos enfocados en ese proyecto, o sea, que no teníamos opción de fallar, que teníamos una familia que sacar adelante. Sí, la verdad es que no teníamos alternativa y tomamos todas las oportunidades que pudimos, incluso oportunidades que no nos favorecían, pero nos permitieron salir al mercado, que la gente nos conociera realmente y que empezara a confiar en nosotros. Y una cosa te lleva a la otra, conocer a una persona te abre otra puerta. Entonces, yo pienso que todas esas cosas que uno hace en el día a día te van como abriendo el camino hacia donde tú quieres ir. Y eso es algo que a veces la gente no ve, o sea, porque esas poquitas cosas esas que vas haciendo todos los días que van sumando a eso que quieres conseguir. Sí, es como que pensamos, pero esto que voy a hacer no me va a sacar del problema. Y nada me saca del problema, son muchas pequeñas cosas las que me sacan del problema. Pero, ¿cómo encontraron ese lote o esa posibilidad de construir la propiedad en donde funciona la empresa? Bueno, yo me obsesioné con ver propiedades. Era mi hobby y planificaba, o sea, buscaba, por ejemplo, en una zona y entonces los fines de semana viajábamos de los Andes, que era donde nosotros estábamos, acá a Santiago, que era como 1 hora y media, 2 horas, ya como un plan de las 10, 15 propiedades que íbamos a ver ese sábado y así estuvimos como 6 meses. Claro, y aprendiendo. Por ejemplo, empezamos a ver, bueno, en Santiago no puedes construir cualquier cosa en cualquier sitio. Entonces tienes que entender las regulaciones. Sí, tienes que aprender cómo está el planeamiento urbano, en este terreno que puedo hacer. Entonces empezamos como a filtrar. Aprendimos cómo hacer un proceso de filtrado de las propiedades. Hasta que encontramos una propiedad que tenía el descuento, estaba en muy malas condiciones, era una casa muy deteriorada, era una sucesión, la señora había fallecido y no tenía herederos directos, sino eran como sobrinos. Y estaban todos muy lejos y lo que querían era deshacerse de la propiedad rápido. Entonces colocaron la propiedad en descuento y también nosotros habíamos hecho la evaluación y la propiedad, al estar en una avenida importante, funcionaba para lo que nosotros queríamos, tenía el espacio suficiente. Y después ahí comenzamos el proceso de construir. Una vez que nos dieron el crédito. Pero una pregunta, dime cómo hiciste el negocio exactamente, cuánto pedían, por cuánto compraron, y no me tienen que dar los números exactos, pero porcentajes, y cómo consiguieron la cuota inicial para hacerlo. Claro, mira, la propiedad era como $120,000, ese era el precio, pero nosotros ya habíamos visto, la habían bajado, creo que era como un 20%. Además que calculamos el precio de la zona, nosotros hicimos el trabajo del Excel, vimos todas las propiedades, vimos cuánto era el valor por metro cuadrado, entonces teníamos una referencia clara de que había un descuento real. Incluso, o sea, aquí en Chile la tasación fiscal, o sea, siempre es como un precio que está muy por debajo del precio de mercado. Y
y esta propiedad, la tasación fiscal, era superior al valor del precio que estaban vendiendo. Wow. Porque ya ellos querían venderlo porque incluso como que habían ocupas, se habían metido en la casa y entonces ellos estaban asustados y no querían que eso volviera estaba sola. Entonces, nosotros ofertamos lo que pedían, no les hicimos un precio más bajo. Nosotros habíamos ahorrado el dinero. En los 6 o 8 meses que estuvimos viendo propiedades, estábamos ahorrando. Nosotros tenemos una capacidad de ahorro, yo creo, como el 80% de lo que generamos. Entonces, tratamos de vivir con muy poco. O sea, lo que pasó, Carlos, es que cuando llegamos a una situación tan mala, nosotros llegamos a dormir en un cuarto que le agradezco mucho a mi abuela, donde habían 2 camas, 2 literas. Entonces, dormíamos con Samantha, éramos 3. Nuestra hija. Estuvimos 6 meses allí. Y aprendimos, pues, a vivir con poco. La primera casa que compramos, que fue el primer podcast, fue que se la compramos a un familiar con financiamiento directo de ese familiar. Entonces yo le pagaba, nosotros en ese momento ganábamos entre los dos como $1,000, un sueldo bastante pequeño para los dos, pero nosotros de los $1,000 le pagábamos por la propiedad cerca de $700. Y vivíamos con 300. Entonces, claro, aprendimos a vivir con poco y a ahorrar muchísimo. Entonces eso nos permitió establecer y apalancarnos. Finalmente también credibilidad con los bancos. Si vas a usar la tarjeta de crédito, pagarla completamente y no financiarte con la tarjeta de crédito, sino como para mostrarle al banco que sabes utilizar el crédito. Entonces logramos comprar la propiedad y ahí empezó todo el tema, porque sabíamos que si queríamos obtener buenas rentabilidades necesitábamos colocar más valor a las propiedades. Entrábamos en propiedades como con números que sabíamos que podíamos incrementar mucho. Por ejemplo, esta propiedad te permitía una construcción hasta 8,4 metros de altura, entonces sabíamos que podíamos hacer 3 niveles. Y vimos también un podcast de unos también venezolanos que están en Colombia, que hicieron como una licitación para un edificio que construyeron, entonces de ellos tomamos también muchas ideas, también cotizamos el proyecto con varios arquitectos, también con varios contratistas, y bueno, igual también tuvimos percances. Pero una pregunta, con el pariente, ¿cómo le dieron la cuota inicial o él no les pidió cuota inicial? Teníamos unos ahorros que eran como $6,000. No, teníamos como $10,000, pero fueron 6 millones más o menos que le dimos, porque en ese momento el dólar era como a 600. Teníamos eso de ahorro porque, claro, cuando decidimos migrar y no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar sin recibir ingresos y todo eso, obviamente uno no lo hace, como dicen en Chile, a poto pelado. Sí. Claro, y entonces le dimos esa inicial y él nos entregó la casa, nosotros hicimos un plan con ellos. ¿Cuánto valía la propiedad? Costaba $70,000. ¿Sí? O sea, como el 10% de cuota inicial. Claro, entonces hicimos un Excel dándole a ellos un interés un poquito... Era un interés compuesto, porque aquí en Chile es un poco complicado porque utilizan una moneda que se llama UF, que es una moneda indexada. Entonces desarrollamos un hipotecario entre nosotros, donde yo le pagaba intereses, pero le pagaba en un periodo de 5 años. Así que al año y medio ya había pagado como el 50% de la propiedad. Pero el plan en esa primera compra fue, bueno, yo te voy a pagar esto, pero mientras yo hago el proceso, tengo los números adecuados para que el banco me dé un crédito hipotecario. Una vez que el banco me dé crédito hipotecario por lo que falte de la propiedad, entonces ya ellos te pagan, el banco te paga lo que esté pendiente y yo quedo pagándole al banco. Claro, porque en ese momento nosotros no teníamos historial crediticio, o sea, teníamos como 6, 8 meses de que habíamos llegado acá a Chile. Me parece genial. Compraron la propiedad, pagaban y después, mientras construyeron el crédito, sacaron el crédito del banco, le pagaron el saldo a ellos y quedaron ya con la propiedad con crédito en el banco. Y esa propiedad se está pagando sola. Esa propiedad en Los Andes, que fue nuestra primera casa. Antes del programa de mentoría. Esa no es la que remodelaron, ¿o sí? No. Esa fue la primera propiedad que compramos acá en Chile, donde vivíamos en Los Andes. Y cuando nos vinimos la dejamos arrendada y se paga sola. Sí. ¿Y les da flujo positivo? Sí. Muy bien. ¿Cuál es la segunda propiedad? La segunda propiedad es donde construimos el laboratorio y el departamento. Esa es la casa que compramos a la Sucesión, que está en una avenida súper principal. Sí, aquí estamos a 50 metros de una estación del metro, en una avenida principal. Entonces ustedes en esos 6 meses, mientras buscaban, consiguieron la cuota inicial. Exacto. ¿Cierto? ¿Qué cuota inicial dieron? Ahí dimos un 36
Sí, 36 millones porque en ese momento nosotros no ganábamos tanto, entonces el banco, o sea, nos dio lo máximo que nos podía dar y nosotros tuvimos que poner... Claro, además que yo tenía los papeles como chileno, pero Cristina todavía está en un proceso de regularización para tener sus documentos. No, tampoco. No era sujeto a crédito. Entonces, toda la propiedad salió con un crédito a mi nombre. O sea, yo era el sujeto de crédito, entonces también nos adaptamos, vimos, bueno, ¿qué es lo más que me presta el banco? ¿Cuánto debo tener? Hicimos todo el estudio para poder llegar al objetivo que tenían. Entonces lo que yo entiendo, a ver, y ustedes corrígeme, es que ustedes llegaron, vivieron en el cuarto, apenas consiguieron la casa, aunque estaban en el cuarto con la niña, no se gastaron los $3,000 que tenían ahí guardados. Después tuvieron la oportunidad de conseguir eso, usaron esa platica para comprar esa casa. Cada uno ganaba $500. Después de los $1,000 que ganaban, le daban a ellos los $700 del pago, pero fueron aumentando sus ingresos lentamente, ¿sí? Sí. Pero ustedes no mejoraban su calidad de vida, sino mejoraban su ahorro. Y entonces mantener esa frugalidad les permitió aumentar el ahorro y con el compromiso de buscar fueron construyendo una cuota inicial. Y mientras tanto iban construyendo el crédito en el banco. Cuando llegaron a comprar la propiedad, ¿cuánto ganaban? Ganábamos como $1,200. Cada uno ganaba como $1,200. Ya teníamos ingresos conjuntos como de $2,400. De 1,000 pasaron a 2,400. Sí. Y ahí, ¿cuánto eran los gastos mensuales en ese momento? Estábamos como en 600. Lo que pasa es que también no éramos nosotros nada más, sino que teníamos unos trabajadores que entre semanas se quedaban en nuestra casa. Entonces se gastaba más luz, más agua, más comida, porque nos costaba conseguir en los Andes personal calificado y para los laboratorios tú necesitas gente bien especialista. Entonces los conseguimos aquí en Santiago y negociamos con ellos de que mientras lográbamos mudarnos, ellos estaban como de lunes a viernes allá con nosotros y regresaban los fines de semana a sus casas en Santiago. Y así, bueno, estuvimos mientras nosotros lográbamos conseguir la propiedad y nos asentábamos aquí en Santiago. Bueno, y entonces el banco les prestó y gastaron los ahorros en la cuota inicial. ¿Y cómo remodelaron? ¿De dónde sacaron el dinero para remodelar o lo hicieron con tiempo? No, fue poco a poco. Un año estuvimos en construcción. Nosotros apenas, como se terminó como el primer piso, nos mudamos. O sea, mudamos el laboratorio y nos mudamos nosotros también. En ese proceso se deterioraron las relaciones con los otros socios, los dueños del terreno en Los Andes. Entonces, cuando nosotros nos mudamos como apurados porque ya era como que, bueno, se tienen que ir porque si no van a... Y ya había salido uno de la sociedad, entonces decía que si nos quedábamos en las instalaciones allá en Los Andes teníamos que pagar un arriendo, ya nosotros teníamos que pagar el dividendo de acá, ¿no? Entonces dijimos, no, nos vamos. Y también es difícil porque pasar todo el laboratorio acá a Santiago, teníamos que cuidar la propiedad porque... O sea, durante la construcción varias veces se metieron a robar. Acá pasaba que como la casa está en una avenida muy importante, en las noches se metían a robar. Entonces cuando trasladamos las cosas del laboratorio, los equipos, dijimos, o sea, no, nos tenemos que mudar. Así que las primeras semanas dormíamos como en el estacionamiento. O sea, teníamos techo, pero no había paredes todavía. Así que fue como un camping. Impresionante. Ustedes están buscando la propiedad y mientras buscan la propiedad, ¿todavía estaban de socios con los socios? Sí, todavía. Entonces estaban buscando la propiedad para irse ustedes. ¿Ya sabían que ustedes se iban a ir solos o pensaban que todavía era con la sociedad o no sabían? No, o sea, es que ellos creían que nosotros no íbamos a poder hacerlo. Chile es muy centralizado. Además, todas las decisiones se toman acá. Gastábamos como $2,000 mensuales en combustible y yo perdía de mi vida 4 horas diarias en viajar desde Los Andes a Santiago para poder hacer los trabajos. Para mí era un dolor y sabía que la empresa estaba gastando ese dinero y decía, no, o sea, nosotros tenemos que mudarnos a Santiago, tenemos que reducir los costos en combustible, en peaje, que aquí es muy caro, y esos ahorros nos van a permitir a nosotros hacer más cosas en Santiago, tener más flujo de caja de la propia compañía. ¿Cómo le compraron a los socios? ¿De dónde sacaron el dinero o qué negocio hicieron para salir de la sociedad? Hubo un trabajo muy importante que generó mucho dinero, pero fue una oportunidad porque era un estudio de corrosividad de aire que a través de un conocido, que le agradezco mucho también la oportunidad de confiar en mí, me dijo, Miguel, ¿tú crees que puedas hacer esto? Y me envió el protocolo y yo lo leí y dije, bueno, esto lo podemos desarrollar de esta forma. Nosotros teníamos equipos como para hacer los ensayos de corrosividad y logramos hacer un trabajo muy específico
que se cobró muy bien y generó los ingresos para que la empresa tuviese el capital para pagar a uno de los socios, la salida de uno de los socios. Y dijimos, ¿es ahora o no sabemos cuándo? Entonces negociamos con él. Igual también tuvimos que negociar como de pagarle fraccionado lo que eran las utilidades de la empresa que no sabía. Tuvimos que tomar créditos en el banco para poder tomar y pagarle a ese socio que salía. La pasamos mal. O sea, el año pasado que llovió mucho. En el proceso de construcción, intentando hacer las cosas más rápido, compramos un hormigón premezclado hidrófugo, pero el constructor que teníamos no tenía tanta experiencia. Como necesitamos movernos muy rápido, además yo pedí que le incorporaran a la mezcla un acelerante. Resulta que, claro, el acelerante hace que el hormigón se seque muy rápido, pero si no está una persona haciendo vibrar la losa queda porosa. Entonces la primera losa quedó porosa y era terrible, porque nosotros dormíamos abajo y cuando llovía todo se filtraba. Aparecían gotas por todas partes. Teníamos que dormir con un plástico sobre la cama y el frío, porque acá el invierno, o sea, las temperaturas llegan a cero. Es un invierno, exacto. Dormíamos así y contamos los días en la pared, así como los presos, como que cuando se va a terminar ahí. Claro, pero el proyecto completo, los 3 pisos, fue aproximadamente como un año. ¿Y no tomaron deuda para eso? Al principio tomamos un crédito, pero después dijimos no, vamos a construirlo en las posibilidades exacto que pudiésemos. Y también como nosotros estábamos aquí, como era mucho más fácil de supervisar, de estar pendiente de que no le faltaran los materiales al constructor. Sí, y bueno, afortunadamente conseguimos un buen constructor. Exacto, en ese proceso conseguimos un muy buen constructor, organizado, honrado. Bueno, estuvimos un año conviviendo todos los días con él. Y claro, eso también nos motivó a decir, oye, esto que lo pudimos hacer, que lo sabemos hacer, lo vamos a seguir haciendo. Otro aspecto que me parece fascinante de la historia de ustedes, primero la presión emocional como pareja, porque listo, ustedes dos muchachos pueden dormir ahí, que las goteras, pero con una hija y con todo eso, hacerlo debió ser muy valeroso y muy difícil de ustedes dos, y sobre todo mantener la capacidad de no reprocharse el uno al otro, porque ahí es fácil eso, pero también me imagino que ustedes, como estaban saliendo de los otros socios, tenían que duplicar su búsqueda de clientes para el negocio porque necesitaban más ingresos desesperadamente y no querían endeudarse. Entonces, cuando yo he contado varias veces, cuando yo compré esa casa en Potomac que valía $800,000, que la compré con los $1,000 que tenía en la caja de zapatos, dije, no quiero pagar más de lo que estaba pagando en la otra casa, que valía una cuarta parte de la otra, de la que yo estaba comprando, y me las arreglé, porque cuando uno se pone esas barreras de, no voy a conseguir deuda, lo vamos a hacer con nuestros propios recursos y vamos a hacerlo los dos, la mente y la fuerza de ustedes encuentran los recursos para hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hubieran tenido todas las razones para gastar más plata y buscarse un apartamento y no aguantarse esa incomodidad. Hubieran tenido todas las razones para buscar deuda mala con intereses caros porque estaban de afán. Pero ustedes sobrepasaron todo eso, mis respetos. Qué increíble. Y terminaron la construcción y ustedes fueron y vivieron ahí mismo en ese lugar. Sí, actualmente vivimos allí. Estamos en el 3er piso de un departamento que construimos y el laboratorio ha ido creciendo, pero nosotros pensamos, el 2º piso hicimos como para tener... claro, departamentos pequeños pero 3 departamentos, pero la empresa ha ido creciendo tanto que ya tomó todo el segundo piso. Wow. ¿Y ahorita cuánto ganan mensualmente ustedes? Ahorita ganamos $5,000 y $5,000. $5,000 cada uno aproximadamente. Y siguen con la meta de ahorro. Sí, o sea, es que en realidad nosotros, ahora que podemos y tenemos la capacidad de generar ingresos, lo que hacemos es invertirlo en esto que ya sabemos, en las propiedades, en esta nueva construcción que estamos haciendo en Vicente Valdés, que ahora van a ser 8 departamentos. Ahora sí, cuéntame lo que encontró Cristina en esa propiedad. Claro, mira, cuando estábamos aún construyendo, cuando me salieron los papeles míos, yo dije, yo tengo que comprar mi propiedad ahora. Y yo seguía viendo y viendo y viendo. Y hay una casa que ya tenía como 2 meses viendo, pero como decía, venta solo al contado.
Y yo sacaba los números de la casa y me daban súper, y yo decía, no, yo voy a llamar a este señor y yo voy a ir. No importa que me diga que no. Y fui, me entrevisté con el señor, vi la casa. Es una casa que estaba, como inicialmente una casa de un piso, pero ya le habían construido el segundo piso. Lo que es que no habían hecho las terminaciones del segundo piso. Claro, no estaba regularizada, entonces Exacto. el banco no te presta todo el dinero, sino te dice, esta propiedad era de 75 metros, yo te presto por 75. Aunque tenga 200, eso hasta que no esté en los planos y vaya a la municipalidad y todo esté en orden, para el banco no vale nada. Exacto. Entonces tiene 210 metros de construcción. Yo digo, esto está maravilloso. Y le digo al señor, mire, me encanta la propiedad, pero yo no tengo no tengo para comprársela de contado. Si usted quiere, puedo comprársela con crédito, pero por supuesto, yo tengo ya un ejecutivo que trabaja súper rápido, si es por tiempo, porque a veces no les gusta venderla con crédito porque demora, pero ya nosotros teníamos un ejecutivo que ya nos había ayudado con la compra de 2 propiedades y trabajaba muy rápido. Y le dije, y además, yo ya he comprado propiedades así que están deterioradas, que muchas veces el banco no las va como a castigar en un porcentaje que probablemente, que el banco no va a dar la totalidad del crédito por todo y que vamos a tener que dar una inicial un poquito más alta. Esto lo podemos manejar. Y le dije, ¿por qué usted no la quiere vender por crédito? Me dijo, no, lo que pasa es que ya lo intenté una vez con una persona venderla con crédito, pero el banco cuando la tasó más bajo porque el segundo piso no está regularizado y la persona desistió porque no iba a poner más dinero. Entonces yo le dije, ese no es el caso en esta situación. Yo le digo, si usted quiere, firmamos una promesa, ¿verdad? Establecemos un tiempo de 3 meses para generar el crédito y le ofrecimos, como decir, $6,000. Dijimos, vamos a colocar $6,000 de garantía para, bueno, si alguien se retracta o no conseguimos el crédito en el tiempo que nosotros dijimos, bueno, perdemos ese dinero. Fue como una apuesta. Y el señor Carlos, que así se llamaba el propietario, nos dijo, bueno, yo les acepto la promesa, pero no por 6,000, por 12,000. ¿Cuánto valía la propiedad? $125,000. 125. Un poco más, ese es un poco más. Y entonces hicimos el crédito, ¿verdad? Pero como unas 3 semanas antes de que se venciera el plazo, me llama el señor y me dice, mire, Cristina, yo creo que ¿por qué no anulamos la promesa? Porque no ha llegado el crédito, yo no le voy a cobrar. Y yo le digo, pero señor Carlos, si ya falta poco, esperemos por lo menos a la fecha que habíamos acordado, que yo estoy segura que va a salir el crédito. Entonces él, bueno, está bien. Y cuando fuimos a firmar la propiedad, él me dice, mire, Cristina, yo tengo que contarle algo. Usted sabe que cuando yo la llamé para que anuláramos el contrato, es porque vino una persona y me ofreció comprarme la propiedad de contado. Incluso me dijo que él podía pagar la penalidad que tenía conmigo en ese contrato. Que la propiedad está súper bien. El precio era muy bueno. Porque es una propiedad que está a 2 cuadras también de una estación del metro que es de conexión. Punto tiene. En el mundo inmobiliario la conocen como el Triángulo Dorado. Son 3 líneas que se unen. Además que hay 2 autopistas. Entonces, centros comerciales, 2 de los malls más grandes de acá. Entonces, tiene todo. Está muy bien ubicado. Y es muy comercial, porque si bien no es un lugar caro, porque es una zona como de clase trabajadora, como tiene tanta conectividad, es muy bien cotizado. Entonces se ganaste tanto al señor que él no quiso romper el contrato con ustedes. Claro. Y bueno, y ahí comenzamos, inmediatamente nos las entregaron, empezamos ahí a ver cómo podíamos reestructurar la casa, porque, como las divisiones de la casa eran un desastre. Hizo lo que pensó que, como quería él su casa, pero realmente en términos de desarrollo inmobiliario, no era eficiente la distribución. Entonces, bueno, ahí estuvimos con el constructor de nosotros, viendo las opciones y logramos sacar 8 departamentos de 25 metros cuadrados y casi todos son como espejos, todos son muy parecidos. Y Carlos, y lo impresionante es que hay una demanda tan grande. Súper. Grande de eso. Ya me entregaron 2, de los 8, ya me entregaron 2 hace como 2 semanas, ¿verdad? Y los publiqué y en la primera semana tuvimos como 5,000 consultas. Un fin de semana fui a mostrarlos, fueron como 20 personas el fin de semana que se organizó para mostrarlo y ya los arrendé.
Claro, pero también tiene que ver con que nosotros esperamos que el precio tiene que ser un poco Muy por bueno. debajo del mercado, a pesar de que está muy bien, los acabados son muy buenos. Tenemos un precio un poco por debajo del mercado y eso hace que No, y sea muy que rápido. también que como está también en construcción, o sea, las personas que van a estar ahí van a tener que lidiar con que haya un ambiente de construcción a su alrededor, entonces no podíamos ponerle un precio Sí. tan alto ahora. Bueno, y esa construcción, me imagino, porque ustedes siguen el mismo patrón, lo hicieron con sus propios recursos en crédito. Sí. Correcto. Una pregunta, ¿el laboratorio les paga renta a ustedes por la bodega o no? Sí. ¿En los 5,000 que me dieron están los ingresos pasivos o no? No. ¿Cuánto están recibiendo neto de ingresos pasivos en este momento? $2,000 por el laboratorio y la casa... Pero es que también el Es que departamento... tenemos muchos ingresos pasivos. Mira, un amigo se fue a Estados Unidos y me llamó para venderme sus cosas, su departamento. Y yo le comenté, pero Francisco, nosotros tenemos nuestro departamento en Venezuela en Airbnb. ¿Qué te parece si colocamos tu departamento en Airbnb y ya que tienes todas las cosas y nosotros te lo administramos por un porcentaje? Y él nos dijo, maravilloso, hagámoslo. Entonces también tenemos... Entonces tenemos una propiedad que administramos en Airbnb acá. Tenemos nuestro apartamento de Venezuela que también lo tenemos que en tiene Airbnb. ingresos variables, se puede producir entre $400 y $1,300 mensuales. Wow. Exacto, tenemos el arriendo de acá, bueno, estos que vamos a empezar a arrendar, pero es que todo ese dinero que nosotros recibimos de ingresos pasivos, todo lo metemos en la construcción o en la inicial de la siguiente propiedad. Una cosa, y me parece de verdad lindo, muy buenos amigos ustedes, de decirle al señor que le hubieran podido comprar como ganga y financiado por el dueño y todo el apartamento, porque seguramente él lo estaba ahí saliendo de eso, y ustedes le dicen, no, manténgalo, y seguramente a la larga van a terminar comprándolo lo más posible, ¿cierto? Pero en últimas, cuando ustedes tengan estos 8 apartamentos, ¿se imaginan el poder compuesto, la bola de nieve que están creando para seguir creciendo con este mismo modelo? Mira, estamos mirando una propiedad en la cual podríamos instalar 16. Todavía no sabemos si vamos a comprarla, pero estamos viendo la posibilidad porque creemos que la próxima inversión va a ser para una propiedad de 16 puertas. De verdad que los felicito. Muchas gracias, Carlos, de verdad. Me siento súper orgulloso de ustedes. Qué progreso tan increíble. Esto realmente es lo que es crecer financieramente. ¿Qué edad tienen ustedes? 37. Imagínate, ya ustedes están en un año, apenas terminen esos 8 apartamentos, tienen de ingreso pasivo más de lo que necesitan para vivir como familia. Impresionante. Sí. Bueno, los felicito, de verdad me siento muy, muy orgulloso de ustedes, de verdad. Y a ti que estás viendo esto, te quiero mostrar una vez más los frutos de la persistencia, los frutos del plan, de trabajar en equipo, de no buscar la gratificación instantánea y la comodidad, sino de tener la visión de largo plazo, porque a la larga podemos vivir todos con muy poco. Realmente necesitamos es un lugar, y ellos ni siquiera hasta tenían goteras, pero sabían que era a corto plazo. Es que si realmente yo tengo un plan, el sacrificio tiene un sentido. Lo frustrante del sacrificio es cuando no vemos opción y nos sentimos desesperanza, no porque no la tengamos, sino porque no tenemos un plan, porque empezaron de cero y con 20,000 desafíos. No tenían papeles, no tenían crédito, eran extranjeros, no tenían credibilidad, y la persistencia, la honestidad, los valores de que dice, Carlos Davis, ¿cómo molesta con el pensamiento? No, la estrategia es realmente sencilla. Lo más desafiante es mantener los valores, mantener los principios, mantener el compromiso de saber que lo que estoy haciendo tiene un fin y de ir midiendo mi plan. No solamente tener el plan y rezar, sino, lo estoy construyendo. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Si te llamó la atención, aquí en este link encontrarás el acceso a mi webinar, a mi clase gratis en la que te daré estrategias que le han ayudado a decenas de miles de personas a cambiar su vida financiera.